Hola, ¿qué tal? Soy Gene Acevedo y soy copropietaria de un taller especializado en transmisiones automáticas. Sin querer queriendo me involucré en esta industria porque mi esposo es un mecánico y sí, juntos creamos la marca Armando Transmisiones. Llevo 5 años trabajando en este taller y es muy bonito, pero también ha sido muy difícil porque muchas veces el rol de la mujer no es tomado en serio en este sector. Y justamente mi rol en este taller comenzó como ayudante de mecánica, pero con el tiempo y el crecimiento tuve que dedicarme a gerenciar y también comencé a crear contenido para atraer más clientes y obviamente para dar a conocerlos mejor. A través de mis redes sociales he podido ayudar a muchísimas mujeres que han querido iniciar en esta industria y no lo hacían porque tenían miedo a ser rechazadas. Y a todas ellas les he dicho y les vuelvo a decir que no tengan miedo porque la industria automotriz hace muchos años era cosa de hombres, pero hoy en este siglo ya es cosa de chicas. Hola, soy Denis García, la creadora del canal Chica Mecánica aquí en YouTube. Mi canal básicamente se dedica a la parte electrónica y un poco eléctrica automotriz. He diseñado varios probadores sencillos, como podrán ver, realmente para que cualquier persona lo pueda manejar. Este canal Chica Mecánica fue creado en el 2016. ¿Con qué propósito? Bueno, les cuento que yo tenía un carrito, lo llevé al mecánico hace muchos años y quería aprender un poco de la mecánica para aprender sobre mi carro. Y este mecánico me dijo de que las mujeres nos debíamos aprender mecánica, que éramos para la cocina. Y decidí estudiar, preguntarle a amigos, conocidos, familiares sobre la mecánica, leyendo, practicando y echando a perder también. He aprendido y he llegado hasta aquí. Y para mi sorpresa, cuando empecé a grabar, que era un canal para las damas, no le pasaba lo mismo que me pasó a mí, llevar un mal momento, decidí compartir los conocimientos. Y mi sorpresa es que todos los seguidores que tengo yo hasta la actualidad, por 98%, son caballeros, que me admiran, me siguen y ahora son parte de este canal y son mis amigas. Las mujeres pueden aprender mecánica, realmente sí, hay muchas herramientas, si no tenemos fuerza, más herramientas para ellos. Y bueno, el cielo es el límite. Hola muchachos, bienvenidos a mi taller TFB. Yo soy Alejandra Wetter y me complace decirles que la mecánica automotriz de verdad que ha sido para mí el número uno en mi vida. No ha sido fácil, pero nada es imposible para las mujeres. Todo esto ha sido gracias a mi esposo, mi compañero y mi maestro Jorge Dos Santos. Con él y yo hemos llevado este taller a lo que es hoy en día. No es sencillo porque el medio automotriz sí que es bien rudo. Te voy a dejar unos clips para que veas más o menos cómo es mi trabajo, porque ahorita me estás viendo 100% gerencial. También nosotros necesitamos movilizar el dinero para que el negocio pueda crecer. Ahorita, en el mes de la mujer, te digo de todo corazón, nada es imposible. Supera un cáncer de cuello uterino, tú también puedes. Aprovecha este mes de empoderarte como jamás lo has hecho. Hola, mi nombre es Carolina Dorta, soy la coordinadora de ventas de Comercial Abona. Nos dedicamos a la venta y distribución de recambios, lubricantes, maquinaria y herramientas para talleres. La empresa tiene más de 40 años de trayectoria, yo tengo 36 y sí, se podría decir que nací entre los pasillos. Cuando empiezo de manera formal en este trabajo, me sentí cohibida al tratarse de un sector mayoritariamente masculino. Después de conocer la empresa, partiendo desde funciones desde reparto, almacén y otras, empecé a sentir muy cómoda, porque entendí que yo también soy una profesional del sector. Animo a todas las mujeres que les guste el motor, que solo es cuestión de formación, esfuerzo y disciplina para formar parte de este bonito ramo. ¡Feliz día! Y un saludo para todas. Hola, soy Lara García y llevo viviendo el sector en casa desde que nací.
Mis padres abrieron un taller en Alcalá de Henares, en Madrid, hace ya 30 años, y yo tengo 24, o sea que imaginaos. Y aunque no reparando vehículos directamente, soy otra de las cada vez más mujeres que se deciden a formar parte de este apasionante sector que a mí y a mi casa nos ha dado tanto. Yo lo he hecho más desde la comunicación en redes sociales con el canal A Pie de Taller que protagonizo con mi padre, en el que tratamos de dar visibilidad a la tan importante labor que se hace en el sector, y como periodista en la comunidad del taller. Y es precisamente mi profesión la que me ha permitido ver en visitas a talleres para hacer entrevistas o al coincidir con ellos en eventos, ferias, que cada vez somos más mujeres. Y es que aunque este siempre ha sido un sector masculino, y es verdad que todavía ellos siguen siendo mayoría, cada vez es menos raro ver a mujeres chapistas, mecánicos, en administración, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de las empresas del sector son pymes y micropymes familiares en las que las mujeres cumplen un papel fundamental. Quiero aprovechar la oportunidad que me da Frank para mandar desde aquí un mensaje a todas las mujeres que trabajan en el sector, porque realmente me siento muy orgullosa de ellas. Han derribado estereotipos, barreras y demuestran cada vez su enorme capacidad y profesionalidad, día a día. Pero también quiero lanzar un mensaje a las que quieren formar parte de él. Os animo a que lo hagáis. Os necesitamos. Este es un sector con muchísima proyección profesional, en el que el trabajo no va a faltar porque siempre va a haber coches, y en el que probablemente tampoco falte el trabajo porque bueno, solo hay que ver la falta de profesionales que hay en el sector y lo demandada que está la mano de obra. Que os forméis y que apostéis y creáis en vosotras. Y aprovecho que tengo aquí a mi padre, que también os quiere lanzar un mensaje. Pues eso, muchas gracias a todas las mujeres que ya pertenecéis al sector por haber abierto camino a las nuevas generaciones y ser un ejemplo para ellas. Un beso a todas y espero que cada vez seamos más y más y más y más. Y a todas las que os queráis unir al sector, os esperamos.